Hoy te contaré cómo era un día en el Bronx de Bogotá, en el mismísimo infierno aquí en la tierra. El amanecer en Bogotá traía movimiento, tráfico y estudiantes camino a la escuela, pero en el Bronx el día y la noche eran lo mismo. A las 6 de la mañana las calles ya estaban vivas, o mejor dicho, nunca habían dormido. Habitantes de calle despertaban sobre cartones húmedos, envueltos en plástico que traían el olor a humo y mugre. Algunos se incorporaban buscando la dosis del día, otros simplemente seguían dormidos, sumidos en un sueño inducidos por el bazuco. El olor era insoportable, una mezcla de marihuana, gasolina quemada, orina y basura acumulada. En cada esquina los jíbaros abrían negocio, como panaderías que reciben sus primeros clientes. Ellos repartían papeletas de droga, los compradores eran jóvenes, adultos y hasta ancianos. Nadie preguntaba nada. La transacción era rápida, casi automática. A esa hora la policía podía estar a unos metros, pero nadie se atrevía a entrar a este lugar uniformado. Este sitio tenía sus propias organizaciones criminales que organizaban cada dosis, cada prepago y cada rincón de este lugar. La rutina del día. A medida que el sol subía, el Bronx se transformaba en un mercado negro abierto al público. Los consumidores hacían fila para entrar a los llamados jardines de humo, cambuches cerrados donde decenas de personas fumaban bazuco todo el tiempo, creando una nube tan espesa que apenas se podía ver un metro. Niños de apenas 12 o 13 años servían como campaneros. Su tarea era avisar si la policía intentaba entrar. A cambio recibían comida, dinero o droga. Al mismo tiempo, otros vendían objetos robados, celulares, bicicletas, televisores, incluso ropa nueva con etiquetas de tiendas. El Bronx era un mercado paralelo, todo se conseguía y todo tenía precio. Quien entraba podía conseguir hasta una dosis, un arma, podía conseguir placer, comida, todo lo que necesitara, pero pagaba un precio mucho más alto. Quedaba atrapado en el infierno. Incluso tenían perros pitbull, los cuales los tenían entrenados para que atacaran a los habitantes de calle, los mataban y por las noches en hogueras echaban los cuerpos y los incineraban. La tarde en el Bronx. Con la tarde llegaba la hora de mayor movimiento. A pesar del miedo que inspiraba, el Bronx recibía visitantes de toda clase social. No era raro ver entrar a un obrero después de su jornada de trabajo, a un joven, a un universitario buscando experimentar o incluso a un hombre de corbata que dejaba su carro a unas cuadras y entraba a comprar droga. Las calles se llenaban de música, reggaetón, salsa, rap callejero. En medio de ese ruido las peleas eran constantes. Habitantes de calle discutían por una dosis, por un espacio para dormir o por un robo. Pero más allá de esas riñas pequeñas existía un poder mayor: la oficina. Controlaba el orden con puño de hierro. Los ladrones que intentaban robar en el Bronx eran castigados brutalmente, muchas veces frente a todos, para dejar claro quién era quien mandaba allí. El mensaje era claro: la policía puede estar afuera, pero adentro el Bronx tenía su propio gobierno. La noche en el Bronx. Miles de personas entraban a las calles estrechas, convertidas en pasillos de humo. Los expendios trabajaban sin descanso, la prostitución aumentaba, las luces parpadeantes de discotecas improvisadas iluminaban los cambuches. El humo del bazuco era tan denso que parecía niebla. El suelo estaba cubierto de basura, de jeringas usadas, incluso de botellas rotas. A lo lejos se escuchaban gritos, algunos de placer, otros de dolor, historias de terror de casas usadas como centros de tortura. Quien debía dinero, quien rompía las reglas y quien desafiaba la magia simplemente desaparecía. En la madrugada los vecinos de los alrededores escuchaban lamentos que parecían no terminar nunca. El Bronx no dormía y quienes vivían dentro parecían condenados a nunca despertar. El control de las mafias. El Bronx no era un caos sin reglas, tenía sus propias leyes. Nadie podía robar dentro, el castigo era la muerte. Nadie podía vender sin permiso, todo estaba monopolizado por las bandas. Los campaneros vigilaban cada esquina, las cámaras improvisadas registraban cada entrada y los jefes se movían en carros blindados, incluso dentro del barrio. Se hablaban de túneles subterráneos, de calabozos donde encerraban a quienes desobedecían. El dinero se movía en cantidades enormes. Cada día
El Bronx generaba millones en ganancias para los capos, mientras que los consumidores apenas si sobrevivían. Era un reino dentro de una ciudad con un ejército de habitantes de calle como súbditos y un puñado de capos como reyes. Se veía más o menos de todas las edades. Podemos poder de 12 para arriba. Parecía algo de moda. Venta libre de alcohol, venta libre de cerveza porque se vendía cerveza. Se podía consumir a libre albedrío, o sea, sin ningún control. Podía ser las 4 de la mañana, 5 de la mañana y la música seguía sonando. 24 horas la música, 24 horas la fiesta para ellos. El final del Bronx. En mayo del 2016, Bogotá despertó con una noticia: el Bronx había sido intervenido. Miles de policías y soldados entraron en un operativo que buscaba acabar con el infierno. Lo que encontraron superó cualquier rumor: menores de edad explotados sexualmente, calabozos y túneles usados para torturar, toneladas de droga lista para distribuir, armas, dinero, perros entrenados para atacar. Ese día Colombia vio en televisión el rostro del horror que por años había existido a la vista de todos. Así era un día en el Bronx de Bogotá, un lugar donde la miseria, la droga y la violencia se mezclaban en una rutina interminable. Hoy en día el Bronx ya no existe. En este lugar se levanta un proyecto que se llama el Bronx Distrito Creativo, un proyecto cultural que busca transformar la memoria de este sitio oscuro en arte y música. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿realmente desapareció el problema o solo se trasladó de lugar? El Bronx fue más que un barrio, fue un espejo en el que Bogotá vio lo que prefería ocultar: la pobreza, la exclusión y el abandono. Y aunque sus calles fueron demolidas, las historias de quienes vivieron allá siguen recordándonos que el infierno no estaba tan lejos como creíamos, porque el Bronx no solo fue un lugar oscuro de Bogotá, fue la herida más grande que tuvo la ciudad y que hoy en día se trata de recuperar. Así era un día en el Bronx de Bogotá. No olvides seguirte y déjame en los comentarios si sabes una que otra historia de este lugar. Gracias por ver el video.